Muy buenos días, os queremos dar la bienvenida a nuestro culto de domingo, nuestro culto de adoración en la Iglesia Cristiana Evangélica de la Sierra de Segura. Nuestro primer himno en el día de hoy va a ser el himno Comprado por Sangre de Cristo. Comprado por Sangre de Cristo, y tenéis la letra ahí para poder cantar, incluso aunque estéis en casa, es bueno cantar himnos a nuestro Dios de todo nuestro corazón. Gracias. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Oh, lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Muy bien, vamos a ir ahora al Señor en oración para pedirle al Señor que nos ayude en este culto, en todo lo que vamos a hacer, tanto en los cánticos, en las alabanzas, como en la lectura de la palabra, también en el tiempo de predicación. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por poder llegar a otro domingo, otro día del Señor, otro día de reposo en el que podemos venir delante de ti y darte gracias, oh Padre, por habernos salvado. Gracias porque ahora podemos orar y podemos venir ante el lugar santísimo solamente por la sangre de Cristo que ha sido derramada por nosotros. La sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos ha limpiado de todo pecado, nos ha abierto un camino nuevo y vivo, que ahora podemos venir y hablar con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias porque podemos tener una audiencia con el Rey y sabemos que Él nos escucha, que tú nos escuchas, oh Señor. Y Padre, te doy las gracias por habernos salvado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos sin Cristo, sin esperanza, sin nada en este mundo, y tú nos has dado esperanza, nos has dado a Cristo, nos has dado todo lo que necesitábamos en Él. Y ahora te pido que podamos testificar a otros de lo que ha hecho Cristo en nuestra vida, del cambio tan tremendo, de la transformación que Él ha obrado en nuestra vida. Nos ha dado un nuevo corazón, un corazón de carne para amarle, un corazón enseñado por Él, por su Espíritu, un corazón que quiere seguirle. Y Padre, te confesamos nuestros pecados, sabemos que muchas veces caemos, muchas veces pecamos en nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestra boca, con lo que decimos y con lo que hacemos. Pero sabemos que en la sangre de Jesús hay limpieza para nuestro pecado, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y te damos gracias, Padre, porque Él nos limpia
y Él nos acerca cada día más a Él mismo y a ti, oh Padre. Pido que el Espíritu Santo, oh Padre, nos santifique cada día. Oh Padre, que seamos llenos de tu Espíritu Santo, de sabiduría y de poder, y que prediquemos el Evangelio en cada momento que tengamos, a cada persona que esté a nuestro alrededor, que compartamos la buena nueva de que Cristo nos ha salvado. Padre, te pido por esta iglesia, por la Iglesia Cristiana Evangélica de la Sierra de Segura, aquí en Cortijos Nuevos. Pido por los miembros de esta iglesia, que aunque no nos podamos reunir hoy, pero que podamos adorarte a ti en espíritu y en verdad, aunque estemos en nuestras casas. Padre, te pido por aquellos que están sufriendo, aquellos que han perdido a familiares. Pedimos especialmente por Juana y su familia. Y pedimos, Señor, que tú los consueles y que los llenes incluso de gozo en este tiempo tan difícil de la pérdida de su madre. Padre, también pedimos por aquellos que son ya mayores en la iglesia, que tú estés con ellos, Señor, que les des fuerzas, Señor, que los protejas. Y Padre, que en el medio de toda esta pandemia y toda esta crisis que nuestro país está viviendo, Padre, que la gente pueda mirar y verte a ti, Señor. Que la gente deje de mirar en sí mismo, deje de mirar al mundo, deje de mirar a los políticos, deje de mirar la economía y comience a mirarte a ti. Y se dé cuenta que te necesita, Padre, y necesita la esperanza que solamente está en Cristo. Que se den cuenta que son pecadores y que la única esperanza para su pecado está en la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Padre, gracias por mandar a tu Hijo para morir por pecadores como nosotros. Y te doy gracias, Señor, porque sabemos que en el día de hoy tu palabra será predicada alrededor del mundo. Gracias, Señor, porque hay iglesias en cada nación de este mundo que predicarán tu palabra fielmente. Y pido por cada hombre que subirá al púlpito y predicará tu palabra, que tú lo unjas con tu espíritu. Señor, pido lo mismo para mí. Necesito de tu poder, necesito de tu espíritu. Y pido, Señor, que tú nos utilices para tu honra y gloria. Pedimos todo esto en tu nombre. Amén. Amén. Ahora vamos a tener la lectura de la palabra de Dios y es en Efesios 1, del 1 al 14, pero el hermano Sebi va ahora a hacer esta lectura y le damos muchas gracias por hacer la lectura. Vamos a hacer una lectura en Efesios capítulo 1, versículos 1 al 14. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias por la lectura. Y es bueno, así hay un poco más de participación y no tenéis que siempre verme la cara a mí, que ya estaréis hartos de tantas semanas, solo verme a mí. Pero bueno, vamos a dar ahora los anuncios de la semana. Estamos a la expectativa de que la Junta de Andalucía dé algunas noticias y que creo que serán incluso en el día de hoy sobre qué van a ser las restricciones para las próximas semanas.
Y estamos orando para que, si es la voluntad de Dios, que nos podamos volver a reunir. Pero lo dejamos todo en las manos de Dios, sabiendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros y que también nos dé sabiduría para saber lo que hacer en todo este tiempo. También, así que ya iremos informándoos en cuanto a esto, si no vamos a poder reunir en la iglesia o si se irán los cultos online. También, por supuesto, como hemos nombrado en la oración, seguimos orando por la familia de Juana, ya que Juana perdió a su madre esta semana, su madre que vive en Rumanía, pero ahora está con el Señor, ya que ella era creyente. Pero oramos por los que se han quedado, por la familia, que sus corazones estarán llenos de dolor y que el Señor, de toda consolación, los consuele en estos momentos. También oramos por los ancianos de la Iglesia, que el Señor los cuide y los proteja. Y pedimos también por los ministerios de la Iglesia, tanto los devocionales como también en el mercadillo, que el Señor nos pueda utilizar para hablar a otros y que todos esos contactos, gente que ha oído del Evangelio alguna vez en su vida, Señor, que pedimos que el Señor ahora les haga pensar en todo esto. Así que oremos por todas estas cosas para que el Señor utilice esta situación para la honra de su nombre. El segundo himno que vamos a cantar hoy es el himno ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. Quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. Quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. Quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres más blanco que la nieve estar? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres ser limpio en su sangre eficaz? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. Quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Muy bien, vamos a tener ahora una lectura corta. Solamente voy a leer 3 versículos allí de Efesios capítulo 1. Otra vez en Efesios capítulo 1. Solo repetir, Sebi ha leído desde el 1 al 14, pero quiero leer solamente de los versículos 6 al 10. Y dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Eran 5 versículos que quería leer ahí, y ahora vamos al Señor brevemente en oración para pedirle que nos ayude en la predicación de su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra, tu preciosa palabra. Gracias porque tu palabra es para nosotros como oro y plata, más preciosa que el oro y la plata. Y pedimos ahora, Señor, que tú obres en nuestros corazones, nos des un oído y un corazón atento. Ayúdanos a enfocarnos y a concentrarnos en tu palabra y dejar las otras cosas para después. Y Padre, que tú nos hables. Pido que tú nos hables aquellas cosas que quieres que cambiemos en nuestra vida, aquellas cosas que tú quieres hablarnos, oh Padre. Danos un oído atento. En el nombre de Cristo pedimos todo. Amén. Si alguien viniese y te preguntase la siguiente cosa, si alguien viene y te dice, ¿y tú qué eres? ¿O quién eres? Cuéntame algo de ti, háblame de ti. ¿Qué le responderías si alguien te dice, háblame de ti? ¿Qué cosas son las que te identifican? ¿Cuál es tu identidad? Hace unos meses vi una película cristiana que me gustó bastante. Esta película se llama Vencedor y es una película que os recomiendo verla. En la película había una escena en la que uno de los protagonistas estaba hablando con un hombre que estaba enfermo en el hospital. Y el hombre enfermo le pregunta a este otro hombre, le dice, cuéntame algo de ti, háblame sobre ti. Y aquel hombre que había entrado a visitarle dice, bueno, pues yo soy entrenador de baloncesto en el equipo de mi instituto. Muy bien, muy bien. Y le dice el hombre enfermo, ¿qué más? Y dice, bueno, pues soy profesor de historia en este instituto y también se me ha asignado el programa de correr, de entrenar a los corredores de cross, de campo otra vez. Muy bien, ¿y qué más? Y claro, el hombre se pone a pensar y dice, bueno, yo pues, estoy casado, soy padre de 2 hijos. Muy bien, ¿y qué más? Dice el otro hombre. Dice el hombre, bueno, pues yo soy miembro de una iglesia y ayudo en el programa de visitación a los enfermos. ¿Vale? ¿Y qué más? Y este hombre ya no sabiendo qué decir, dice, yo soy cristiano. Y el hombre enfermo lo mira, el hombre que estaba ahí en el hospital, lo mira y le dice, qué extraño que hayas dejado para lo último el decirme que eras cristiano. Y en realidad ese es el mensaje, uno de los mensajes que tiene esta película. Esta película nos pregunta cuál es nuestra identidad como cristianos, qué cosas dejamos que nos identifiquen. En esta misma película también aparece una jovencita con una situación familiar muy complicada. Una jovencita que se está haciendo muchas preguntas. Una de las preguntas es ¿quién soy yo realmente? Y esta niña se convierte a Cristo, conoce a Cristo como su Salvador personal y encuentra toda su identidad en Él, en Cristo. Y es justo en este texto de Efesios, del 3 al 14, que esta chica, esta jovencita, se llena, lo lee y encuentra ahí su identidad y se llena de gozo y confianza, porque ella empieza a ver todas estas cosas que hemos estado viendo en este texto. La semana pasada vimos que como cristianos unidos a Cristo tenemos una nueva identidad y vimos que somos ahora bendecidos. Versículo 3, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En el versículo 4 vimos que somos escogidos. En el versículo 5 somos amados. Somos también en el versículo 5 predestinados para ser adoptados. Somos adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo. Somos todas estas cosas que nos ha dado Dios en Cristo. Nuestra identidad ahora está en Cristo. Y hoy queremos seguir viendo algunas más de estas bendiciones espirituales. Queremos ver que somos aceptados, que somos perdonados, sobreabundados, enseñados, reunidos en Cristo. Pero una de ellas
que la queremos ver hoy en especial y que en cierta manera engloba todas estas. Y lo que queremos ver hoy es que somos redimidos por su sangre. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esto de ser redimidos o de redimir? Es algo que en nuestro lenguaje de hoy en día no se utiliza mucho. Redimir es comprar y dejar libre a alguien pagando un precio. Comprar y dejar libre a alguien pagando un precio. Por supuesto, esto se solía hacer con los siervos o con los esclavos. En el tiempo en que el apóstol Pablo escribió esto, en el Imperio Romano, había más o menos 6 millones de esclavos. Y había alguna vez que esto ocurría, que alguien pagaba para comprar la libertad de un siervo o de un esclavo, para dejarlo libre. Y eso es lo que Cristo hace con nosotros. Y ese término de redimir era muy común en la época del apóstol Pablo, en la época que se escribió el libro de Efesios. Y es más, si tuvieras que resumir la Biblia entera en un solo tema, ¿qué es la Biblia? ¿De qué habla la Biblia? ¿Sabes lo que sería? Sería la redención. Ese es el tema que engloba todo lo que dice este libro y no hay ninguna duda de eso. La historia de la Biblia es la historia de la redención, del Dios de todo el universo que ha hecho un pacto de redención para salvar a un pueblo. Y no hay ninguna duda de eso. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y también David, Isaías y Jeremías llamaron a Dios, a Jehová, el Redentor. Vemos abundantes ejemplos de esta redención, cuadros de la redención por toda la Escritura. Dios salvando a Noé y a su familia de la condenación del pecado. Dios los salvó y los metió en ese arca de salvación y los salvó a ellos. Vemos también ahí Dios sacando a Abraham de su pueblo pagano, ahí en Ur de los Caldeos, lo saca a Abraham de este pueblo y le promete que sería padre de naciones. Vemos también a Dios rescatando a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Este es uno de los grandes y mayores cuadros de la redención en la palabra de Dios, cómo Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud en Egipto. Y los llevó por todo el desierto, a los 40 años les dio su ley y los introdujo en la tierra prometida. ¿Y qué cuadro es ese de la redención que nosotros tenemos en Cristo Jesús? Vemos también Booz redimiendo a esta extranjera mujer moabita, a esta mujer llamada Ruth, y pagando incluso el precio que se requería. Vemos las leyes que Dios dio, que también eran dirigidas para que el pueblo supiese que había redención, que Dios era el Redentor y que esta redención sería a través de que Dios aceptase un sacrificio, la sangre del sacrificio, redención por la sangre. Y todo esto apuntaba hacia un Mesías, un libertador, un rey que vendría, que sería llamado el Redentor. Y en tiempos de Jesús, muchos, había ahí, no todos los de Israel, pero muchos habían comprendido esto, que vendría un Redentor, que vendría un Mesías, que era el que iba a redimir a Israel. Y cuando Cristo vino a este mundo, Él murió en la cruz, derramando su sangre y compró eterna redención para nosotros. Así que podemos decir que somos redimidos por su sangre, como dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. Y esa es una gran bendición espiritual que tenemos. Y de este río de sangre preciosa de Cristo, este río de la redención, salen abundantes bendiciones. Hoy queremos ver 5 que hay en este texto. Vamos a ver que somos, gracias a que Dios nos ha redimido, que somos redimidos por la sangre de Cristo, somos aceptados en el amado, somos perdonados de nuestros pecados, somos sobreabundados con su gracia, somos enseñados en su voluntad y somos congregados en Cristo, reunidos en Cristo. Primeramente queremos ver que somos aceptados en el amado. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por la gracia de Dios nos ha hecho aceptados en el amado. La palabra aceptos viene de la misma raíz que la palabra gracia que ocurre justo antes. Así que podría traducirse para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos ha agraciado en el amado, nos ha dado gracia en el amado. Seguramente esta carta de Efesios fue escrita por Pablo al mismo tiempo que él escribió la carta a Filemón. Filemón,
un hermano amado de Pablo, y Onésimo había sido un siervo o un esclavo de Filemón que había defraudado a su amo Filemón. Pero Onésimo se había convertido y ahora Pablo lo envía de vuelta a su amo Filemón y le envía con esta carta que le quiere decir algo a Filemón de parte de Pablo. Y Pablo le dice a Filemón, lo parafraseo aquí, le dice: Filemón, quiero que aceptes y recibas a Onésimo como me aceptarías a mí. Y si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Filemón debía aceptar a su siervo Onésimo como aceptaría a su amado hermano Pablo. Y eso es exactamente de lo que está hablando esta frase aquí de aceptado en el amado. Y es un cuadro precioso de esto, porque Cristo, que es el Hijo amado de Dios, el aceptado por toda la eternidad, Él derramó su sangre y compró la redención para su pueblo y su sacrificio. Cuando Él ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del trono de Dios, su sacrificio ha sido ahora aceptado por Dios. Dios ve la sangre de Cristo, su Hijo, y ha aceptado su sacrificio. El Hijo, que es el amado, el Hijo es el aceptado, el acepto. Y Él le dice ahora al Padre: Padre, quiero que aceptes a Alejandro Bernabeu como me has aceptado a mí. Somos aceptados delante de Dios por Cristo, quien es el amado, el que siempre ha sido aceptado delante de su Padre. Y esto es todo, por supuesto, por gracia. Nada hay de nosotros, todo es de Cristo. De igual manera que no había nada en nosotros para que Dios nos escogiese, era sin condiciones. De la misma manera no hay nada en nosotros para que Dios nos acepte, justo lo contrario. Hemos hecho todo lo posible para que Él nos rechace. Y es la redención por la sangre de Cristo la que nos permite ser aceptados. Así es como era también en el Antiguo Testamento. Para ser aceptado por Dios se requería el derramamiento de sangre que apuntaba a que Jesucristo vendría, al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Cuando pensamos en esto de aceptos en el amado, muchas veces en círculos evangélicos hablamos de aceptar a Cristo. Y decimos, pues yo acepté a Cristo en mi corazón en tal momento. Y cuando decimos eso de aceptar a Cristo, normalmente nos referimos a alguien que ha recibido a Cristo, se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Cristo. Pero déjame sugerirte que quizá el término aceptar a Cristo no es el más adecuado. Primeramente, ese término aceptar a Cristo no lo encontramos en la Biblia, cuando sí que hay otros términos como recibir a Cristo, conocer a Cristo o creer en Cristo, que sí que están en la Biblia y que quizás serían más buenos para usarlos porque son bíblicos. Pero también este término nos pone a nosotros en una posición de autoridad y a Cristo en la posición del mendigo que pide y ruega y es aceptado o no, y he aceptado a Cristo. Pone a Cristo en la posición del candidato que está intentando conseguir un puesto y es aceptado o no. Como si Cristo fuera el que rellena la solicitud y nosotros los que la aceptamos o rechazamos. Además, en la actualidad, el uso que le damos a la palabra aceptar es algo que la hace muy, muy fácil. Es muy fácil aceptar algo hoy en día. No cuesta nada aceptarlo hoy y rechazarlo mañana. Incluso quizá en las redes sociales puedes recibir una solicitud de amistad. Alguien que quiere ser tu amigo en esta red social y pone aceptar. Y es tan fácil aceptar y ya, de momento, de repente esa persona es tu amiga. Tan fácil. No conlleva tener que dejar nada. Pero aquí no dice que la gracia de Dios nos hizo aceptar al amado, sino que la gracia de Dios nos ha hecho aceptos en el amado. Nos ha hecho que Dios nos acepte a nosotros y eso es algo bien distinto. La gracia ha hecho que Dios nos acepte. Así que debemos enfocar el Evangelio como que no somos nosotros los que aceptamos a Dios, sino que es Dios el que nos acepta a nosotros en Cristo. Ese es el milagro, que Dios acepte a pecadores como nosotros, que nosotros seamos aceptos en el amado. Pero al pensar en esto, si eres salvo,
recuerda, eres ya acepto en el amado, acepto en Cristo. Así que ¿por qué estás buscando la aceptación de este mundo? ¿Y por qué la buscas con tanto empeño? Pero es que lo hacemos tantas veces. Queremos encajar en este mundo, no queremos ser los bichos raros, queremos que nos acepten, pero si quieres que este mundo te acepte, tendrás que pagar un precio. Y ese precio siempre significa alejarnos de Dios. Que no nos importe que 100.000 personas nos rechacen, porque sabemos que en Cristo somos aceptados en el amado, y eso es lo que realmente importa. Pero también como cristianos, que somos salvos por gracia, muchas veces nos olvidamos de lo que es la gracia. Y quizá cuando pecamos, pensamos que tenemos que ganarnos otra vez el favor de Dios, ganarnos otra vez el ser aceptado, la aceptación de Dios. Y si nos esforzamos más y más, seremos incluso más aceptos a Él. Pero no puedes ser más o menos aceptado. O eres acepto o no lo eres. Y Cristo, en el momento en que nos salva, nos hace totalmente aceptos, aceptados delante de Dios por toda la eternidad. Muchas veces somos como aquel joven que hace locuras e intenta aparentar ser otro para ser aceptado por una chica, y la chica le tiene que recordar que no tiene que hacer eso, que le quiere tal como es. Somos aceptados en el amado tal como somos. Y aunque Dios nos acepta así, tal como somos, no nos deja como somos, sino que nos cambia y nos transforma y nos hace más como nuestro Salvador. Nos transforma en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nos perdona, nos sobreabunda de gracia, nos enseña, nos guía, nos reúne, nos congrega en Cristo, nos santifica por completo. Pero también queremos ver, en segundo lugar, no solamente somos aceptados en el amado, sino en segundo lugar, en el versículo 7, somos perdonados de nuestros pecados, porque dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No hay perdón de pecados sin que haya redención por su sangre. Y aquí entramos al corazón del Evangelio. La semana pasada vimos el fundamento eterno de nuestra salvación, de que fuimos escogidos sin condiciones desde antes de la fundación del mundo. Eso lo hizo Dios el Padre en Cristo. Pero hoy estamos viendo el centro, el núcleo de nuestra salvación, y eso es lo que hizo el Hijo. El Padre antes de los tiempos nos eligió, el Hijo en el medio de los tiempos, en el momento cumbre de toda la historia de la humanidad, el momento de la cruz del Calvario. En ese momento el Hijo nos redimió y en Él tenemos redención por su sangre. Y la redención por la sangre de Cristo significa tener el perdón de nuestros pecados. Estas son las mejores noticias que se pueden dar. Pero estas buenas noticias de las que estamos hablando, todas estas bendiciones espirituales en Cristo, no pueden ser recibidas como buenas si la persona no es consciente de las malas noticias. Imagínate que una persona, un paciente está ahí con el doctor y el doctor viene y le dice que tiene buenísimas noticias porque se ha encontrado una medicina para una enfermedad y es buenísima noticia porque esta medicina es 100% fiable y esta vacuna va a sanar a la gente de esta enfermedad. Pero el hombre está ahí y el hombre dice, ¿y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? Pero es muy diferente si el doctor antes le dice a este hombre, amigo, tienes esta enfermedad mortal que te va a matar. Una enfermedad gravísima. Y le da las malas noticias. Y entonces le dice, pero hay una medicina 100% fiable que te puede sanar de tu enfermedad. Entonces eso es muy distinto. Entonces este hombre va a reaccionar con gozo porque sí que hay una mala noticia, pero después está la buena noticia de que hay solución. Las malas noticias se deben dar primero. Y las malas noticias son muy malas para nosotros, porque la Biblia dice que somos pecadores. Hemos caído desde el principio. Desde el pecado de Adán, cada ser humano que nace inclinado hacia el pecado, inclinado hacia lo malo. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Y lo voy a repetir otra vez.
No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Está en nuestra naturaleza. Estamos inclinados hacia el mal desde que Adán cayó en el huerto del Edén. Cada día, cada momento del día pecamos. Por comisión o por omisión. Haciendo cosas que Dios odia o dejando de hacer las cosas que Dios manda. Somos pecadores. Y la paga del pecado, lo dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. La paga del pecado es una eternidad de condenación en el infierno. Pero hay buenas noticias. Y es lo que estábamos hablando. La buena noticia es que hay redención por su sangre, el perdón de pecados. La buena noticia es que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo, la sangre que Cristo derramó en la cruz, nos limpia, no solamente de los pecados que cometiste antes de ser salvo, sino de todo pecado. No solamente de los pecados grandes y graves, sino de todo pecado. No solamente de los pecados por los cuales nos hemos arrepentido específicamente con nombre y apellido, sino de todo pecado. No solamente de unos pecados, y de los demás pecados los tendrás que pagar tú y sufrir tú cuando estés en el purgatorio que se ha inventado la Iglesia Católica. No, sino que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todo significa todo. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Hay poder sin igual poder en la sangre de Jesús. ¿Has creído esto? ¿Has creído que la sangre te limpia de todo pecado? ¿Has creído? ¿Te has apropiado de esa salvación tan grande? Hay algunos en el día de hoy, algunos incluso en círculos cristianos se dice, que no les gusta hablar de Cristo. De la sangre de Cristo, más bien, perdón. Que no les gusta hablar de la sangre de Cristo, porque creen que es un evangelio demasiado cruel, demasiado sangriento. Predican un evangelio sin cruz, un Dios sin justicia. Ellos dicen, mejor hablar de un Dios que perdona, así en general. Mejor hablar de que lo que tenemos que hacer nosotros es seguir a Jesús y ser como Jesús y ya está. Pero la Biblia me dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión o perdón de pecados. Es imposible. De la misma manera que un juez justo no puede perdonar al culpable si no se paga la condena, de la misma manera un Dios justo no perdonará al culpable si no se paga la condena. Y Cristo pagó con su sangre para que tú y yo podamos ser perdonados. Y Cristo no te dice ahora a ti, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es un mandato de Jesucristo que nos arrepintamos y creamos en esta salvación tan grande que la ha comprado para nosotros. Mi amigo que estás escuchando hoy, ¿crees estas cosas? ¿Reconoces y te arrepientes de que eres pecador y crees en Cristo? Que Él murió para salvarte de tus pecados, que Él ha comprado redención por su sangre, para salvarte como eres esclavo del pecado, para librarte, para rescatarte y para traerte a su propio reino. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Si es así, entonces tienes todas estas grandes bendiciones, eres aceptado, eres redimido, eres perdonado de tus pecados. Pero me gustaría seguir en el texto, porque en el versículo 7 nos dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo, y el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros, las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. No sé si recordáis la semana pasada que hablábamos que del versículo 3 al versículo 14, en el griego es solo una frase. Pablo aquí explota de emoción por hablar de las riquezas de la gracia de Dios y es toda una frase en la que él alaba a su Señor y a su Dios. Y en esta frase muchas veces es difícil saber dónde acaba y dónde empieza una frase. Porque es una frase de más de 200 palabras. Así que aquí tenemos la mitad del versículo 7 que habla de las riquezas de su gracia y luego dice que hizo sobreabundar. Las riquezas de su gracia, las cuales Él hizo sobreabundar para con nosotros. Y vemos que somos, en tercer lugar, sobreabundados de gracia. Imagina que cada una de nuestras vidas sin Cristo, nuestras vidas en pecado, es un vaso ya de por sí sucio, que está sucio. Y nosotros lo que hacemos cada día con nuestros pecados es llenarlo más y más de porquería,
de cosas que son horribles, de lo más vomitivo que puedas imaginar, de cosas asquerosas. De eso estamos llenando todo nuestro vaso. Por otro lado, Jesucristo, el Hijo de Dios, viene a esta tierra a redimir a su pueblo y el vaso de su vida es completamente puro de por sí. Y Él lo que hace es llenarlo de limpieza, de santidad, de amor, de compasión, de humildad y de sacrificio. Es un vaso lleno de gracia. Pero Cristo va ahí al huerto de Getsemaní. Y la muerte se acerca. Y Él sabe que Él va a pagar por nosotros. Pero al acercarse a Él, este vaso de pecado nuestro, Él lo huele y sabe que está cerca. Y dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero la copa, el vaso de nuestro pecado y de la justa ira de Dios por nuestros pecados, es derramado por completo sobre Cristo cuando Él está en la cruz del Calvario. Tanto es así que Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al que no conoció pecado, a Jesucristo, por nosotros el Padre lo hace pecado. 2 Corintios 5, 21. Nuestra copa de pecado, nuestro vaso de pecado es derramado sobre Él. Pero ¿qué pasa con la copa de gracia de Cristo? Con su vaso de gracia. ¿Sabes qué? Él nos lo da a nosotros. Él nos lo da a nosotros. Esto es un intercambio glorioso y lleno de gracia. Porque nuestra copa de pecado es derramada sobre Él y su copa de gracia es derramada sobre nosotros. Él es hecho pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5, 21. Pero es que hay más, porque su gracia no solamente cubre y limpia nuestro vaso, sino que es mucho más que el pecado que antes había en el vaso. Su gracia rebosa, sobreabunda en el vaso. Es que a Dios le sobra, y Él es tan generoso que cuando nos da para que sobre, para que no tengamos ninguna falta. Romanos 5:20 dice que cuando el pecado abundó, y en nuestra vida ha abundado el pecado, en mi vida al menos ha abundado el pecado, dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Estas son las riquezas de las que estamos hablando, gracias y riquezas y bendiciones que sobreabundan. Dios no es tacaño, Dios no es un tacaño cuando nos da de su gracia. Él da hasta que sobreabunde, hasta que rebose, hasta que nos sobre. Mi amigo, mi hermano, mi hermana, ¿estás rebosante de alegría? ¿Rebosante de alegría porque la gracia de Dios ha rebosado en ti? ¿Porque Dios te ha dado a ti su gracia? ¿Estás diciendo, Señor, es que es demasiado, yo no merezco todo esto y tú me has dado todo esto sin que yo merezca nada? ¿Estás viviendo así, con esta alegría y gozo en Cristo? ¿O estás viviendo una vida miserable? Una vida en miseria, deseando y codiciando la basura del mundo de la cual Dios te ha librado y despreciando las riquezas de la gracia que Dios te ha regalado. ¿Qué tipo de vida estás llevando? Debemos vivir una vida rebosante de alegría porque Dios ha rebosado en nosotros su gracia. Hemos visto que somos aceptados en el amado, somos perdonados de nuestros pecados, somos sobreabundados de gracia, todo esto por la redención, por su sangre. Y en cuarto lugar queremos ver que somos enseñados en su voluntad. Porque en el versículo 8 dice, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Otra vez cogemos una parte de un versículo y otra parte de la otra, pero es que las frases aquí están todas unidas, porque es toda una frase de un montón de palabras. Dice el versículo 8, la parte final, en toda sabiduría e inteligencia, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dios no nos escoge y nos adopta y nos acepta y nos redime y nos perdona y nos sobreabunda de gracia para luego dejarnos en un rincón y no enseñarnos cuál es su plan, y no enseñarnos cuál es su programa y su propósito para nosotros. No. Él nos trata ahora como hijos y nos da a conocer su voluntad en toda sabiduría e inteligencia.
Al estar nosotros en Cristo, ahora estamos en el círculo íntimo de Dios. El arrepentido rey David, en el Salmo 51:6, reconoció esto y dijo: He aquí Dios, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Él estaba en el secreto de Dios, en lo íntimo de Dios, y ahí es donde entendía y era enseñado y comprendía sabiduría. Dice que Dios nos da a conocer, ahí el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La palabra misterio en la Biblia no tiene ningún significado raro, sospechoso, místico o algo que nadie sabe descifrarlo. No, simplemente la palabra misterio en el Nuevo Testamento habla de un secreto sagrado. Algo que por un tiempo en el Antiguo Testamento no se conocía, pero que ahora ha sido revelado al pueblo de Dios. Y es que Dios quiere revelarnos esas cosas grandes y ocultas que no conocemos. Jeremías 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere enseñarnos esas cosas profundas y sublimes a nosotros, a sus hijos. Y es por eso que nos ha redimido, para hacernos parte de su plan a corto plazo y su plan a largo plazo. Nos lo quiere hacer saber, nos lo quiere dar a conocer, ese plan para este mundo perdido. Y nos es necesario saber estas cosas. Tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Necesitamos la inteligencia y la sabiduría que viene de lo alto. Pero para crecer en este conocimiento, para conocer estos secretos, estas maravillas de Dios y de su salvación, tenemos antes que estar en el lugar secreto. Dijo Cristo en Mateo 6, tú ve a tu Padre que está en lo secreto, cierra la puerta de tu aposento y ve allí a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Debemos buscar a Dios y a su palabra y pasar ese tiempo en lo secreto con Él. A los que son redimidos por su sangre, Dios quiere darles a conocer su secreto, su plan, el misterio de su voluntad. Dios nos quiere enseñar y por supuesto nos da el Maestro de Maestros para que nos enseñe. Y el Maestro nos da su Espíritu para que nos enseñe también. Mi amigo, ¿estás buscándole? ¿Estás buscándole y siendo fiel en el estudio? ¿Somos como esos alumnos dispuestos que están con unas ganas tremendas de empezar la clase, de aprender para crecer en sabiduría e inteligencia? ¿O somos esos alumnos perezosos y vagos que no hacen más que saltarse las clases, que se intentan fugar de la escuela, que creen que ya saben todo lo que necesitan? Espero que seamos cristianos redimidos que quieren aprender, que quieren ser enseñados en toda sabiduría e inteligencia para que Dios nos dé a conocer el misterio de su voluntad. Pero en último lugar, vemos en el versículo 10 que somos reunidos, congregados en Cristo. Versículo 10 dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hemos visto que somos aceptados en el amado, somos perdonados de nuestros pecados, somos sobreabundados con gracia, somos enseñados en su voluntad, y aquí vemos que somos congregados, reunidos en Cristo. El plan de Dios que Él nos comparte y da a conocer a sus hijos es un plan tremendo, es un plan que describe que al final de los tiempos, y estamos ya en esa era, Dios va a reunir todo en Cristo. Esa palabra, reunir, es muy interesante porque significa resumir. Resumir, como cuando al final de un acto, al final de una conferencia, el que está dando la conferencia hace un resumen de todo lo que se ha dicho. Eso es lo que va a hacer Dios. Al final del acto de la historia de la humanidad, de la historia de la redención, al final de la historia de este mundo, Él va a resumir todo en Cristo. Porque al fin y al cabo, Cristo y su redención es el resumen de toda la historia, es el resumen de toda la Biblia, Cristo y su redención. Él va a restaurar todas las cosas como eran al principio. Él va a resumir todo en Cristo. Él va a reunir a todos los suyos en armonía. Va a congregar a todos sus hijos que están lejos. ¿Y sabes qué? Él ya ha empezado esto. Porque ahora estamos en esa dispensación del cumplimiento de los tiempos que aparece ahí. Esa palabra dispensación, que hay gente que se confunde,
con esta palabra. Esa palabra dispensación significa literalmente administración de los asuntos del hogar. Y se refiere al plan que Dios tiene en este mundo. Significa a cómo está obrando Dios en este mundo. En el versículo 22 vemos que Dios ha sometido todas las cosas. Otra vez aparece esta palabra, todas las cosas, bajo los pies de Cristo. Y también creo que es interesante notar que en el versículo 10, cuando dice todas las cosas, dice después las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pero no nombra nada de los que están en el infierno. Es decir, está hablando de la creación y de los hombres redimidos, no de aquellos que se pierden sin Cristo. Esta palabra todas las cosas no dice todas las personas porque está en un término neutro. Entonces vemos que no solamente las personas, sino también la creación en sí, lo que Dios quiere reunir todo, congregar todo. Porque la creación después de la caída ha estado maldecida por causa del pecado nuestro. Pero Dios quiere ahora restaurar y resumir y reunir ahora todo en uno. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y qué significa la muerte? La muerte significa separación. El pecado siempre ha traído separación y siempre va a traer separación. Primeramente, lo que trajo es separación entre el hombre y Dios. Esa era la principal de las separaciones. Adán pecó y automáticamente ¿qué hizo? Se escondió, se separó de Dios. Hubo una separación. Pero incluso también el pecado ha traído siempre separación entre el hombre y la mujer. Ahora lo vemos en nuestra sociedad cada vez más. Separación y guerras entre hombres y mujeres, separación y divorcios. Pero también lo vemos desde el principio. La primera discusión que Adán y Eva tuvieron, la primera vez que se acusaron el uno al otro de hacer mal, fue después del pecado. El pecado trajo una separación entre ellos. También vemos separación entre hermanos. Es lo que trae el pecado. Caín y Abel. El orgullo de Caín, el orgullo por el enojo y la ira de Caín en contra de su hermano fue por el pecado y le llevó a separarse de su hermano y a matar a su hermano. También vemos que trae separación entre padre e hijo. Noé pecó emborrachándose y su hijo Cam lo deshonró grandemente, así que Noé maldijo a su propio hijo. El pecado trajo separación entre padre e hijo, también separación entre naciones. En la Torre de Babel vemos que ellos se creían que en su orgullo que iban a llegar hasta el cielo y que podrían ser un pueblo uno, y Dios bajó y por su pecado Dios confundió las lenguas y los separó, y el pecado trajo separación entre naciones. En el Antiguo Testamento vemos que también había una marcada separación entre judíos y gentiles. Los gentiles no buscaban a Dios y los judíos en su orgullo nacional despreciaban a los gentiles y no habían entendido que en Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Vemos también incluso que la Biblia habla de que por nuestro pecado hay una separación entre nosotros que somos rebeldes, somos caídos y depravados, y entre los ángeles que son santos, puros y siervos y sumisos a Dios. Pero Dios nos dice aquí que llegará el momento, y llega el momento cuando todas las cosas, los ángeles, las personas redimidas, el universo entero, la creación entera, todo va a ser restaurado, reunido. Estamos separados todos y Dios nos va a reunir, a resumir, a congregar en Cristo. Hombres y ángeles, muertos y vivos, santos en el cielo y redimidos en la tierra. Y especialmente de lo que habla mucho el libro de Efesios es los judíos y los gentiles que antes parecían estar separados, ahora serán reunidos en uno. Y eso es de lo que habla Efesios 2:13, que en el nuevo pacto dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, separados, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, de judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación. Cristo ha quitado esta separación. El pecado nos separó de Dios y de otros, pero la gracia de Dios en la redención nos congrega, nos reúne con nuestros hermanos en Cristo. Y por supuesto nos gustaría en este tiempo estar reunidos, pero no podemos por estas circunstancias de la pandemia, pero anhelamos no solamente el día que nos podamos reunir todos otra vez en esta iglesia, pero anhelamos el día que un día estaremos en el cielo con gente de toda nación y tribu y pueblo y lengua reunidos con toda cosa creada, dando honra al Dios Trino y cantando Santo, Santo,
santo. El día llegará cuando Cristo reunirá todas las cosas en Él, todas las cosas. Y allí estaremos nosotros si conocemos al Señor Jesús como nuestro Salvador. ¿Cuántas bendiciones tenemos? Aceptados en el amado, redimidos, perdonados, sobreabundados con la gracia, enseñados de la voluntad de Dios, reunidos y congregados en Cristo, nosotros que estábamos lejos. Me pregunto, ¿qué crees que es tu identidad? ¿Qué es lo que te define? ¿Cuál es el DNI de tu corazón? Si conoces a Cristo, si eres acepto en el amado, perdonado, redimido, sobreabundado, enseñado, reunido en Cristo, eso es lo que debería ser tu identidad. Eso es lo que somos realmente como cristianos. Lo demás es secundario. Como este hombre que decíamos en la ilustración del principio. Que hagamos no como este hombre hizo, sino que lo primero para nosotros es que seamos cristianos, seguidores de Cristo, que amamos a nuestro Señor y le seguimos a Él, primeramente redimidos por su sangre, y que lo demás sea secundario, que le amemos a Él con todo nuestro corazón, y entonces es cuando podremos amar a nuestro prójimo también como a nosotros mismos. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, te damos gracias por la redención, por su sangre, el perdón de pecados. Gracias, Señor. No hay otra forma de ser perdonados de nuestros pecados, sino solamente en Cristo. No es por nuestras obras para que nadie se gloríe, solamente en Cristo. Y, Señor, pido que si hay alguien aquí escuchando que no ha entendido cómo venir a Cristo, Padre, que entiendan, que tú le abras los ojos de su mente y de su corazón para que entiendan que si ponen su fe en Cristo solamente sin obras, podrán ser salvos, podrán obtener esa redención que Cristo ha comprado por nosotros, podrán estar seguros de que todos sus pecados han sido perdonados. Padre, haz este milagro de la nueva vida, del nuevo nacimiento. Padre, y pido que si hay algunos de tus hijos, Señor, que nos hemos olvidado de cuál es nuestra verdadera identidad y hemos usado las cosas de este mundo y pensado que nuestra identidad está en este mundo, que nuestra ciudadanía está aquí y nos hemos olvidado que nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra identidad está allí contigo en Cristo. Padre, recuérdanos estas cosas, ayúdanos a recoger todas estas bendiciones, a darnos cuenta de las riquezas de la gracia que tenemos, Señor, y a seguirte y a servirte a ti. Oh Padre, ayúdanos a descubrir todas estas riquezas y al descubrirlas, a usarlas para tu gloria. En tu nombre lo pedimos todo. Amén. Que el Señor os bendiga.